Buenas tardes. Claro que sí, Lick, muchas gracias por la presentación y bueno, al final de la conferencia trataremos de dar respuesta a su pregunta. Bueno, pues muy buenas tardes, mi nombre es Sheila Guzmán y bueno, es la primera vez que me toca participar en lo que es el día virtual. Ya estamos por cumplir, estamos iniciando lo que es la cuarta temporada de esta serie de conferencias que se llevan a cabo de manera mensual y que tratamos de estar innovando y de estar llevándoles temas importantes y de tecnología a todos ustedes. Entonces, bueno, es la primera vez que participo, espero que sea una buena participación y que podamos seguir continuando en futuros días virtuales. Y bueno, quienes nos han acompañado desde temprano, bueno, se han dado cuenta que el tema principal de este día virtual pues es la innovación tecnológica, ¿no? Y hemos tenido temas muy importantes. Iniciamos a las 9:30 de la mañana con una conferencia acerca de los sistemas operativos. Después tuvimos más adelante con la licenciada Marina Flores switching. Vimos también la parte de seguridad con el ingeniero Alejandro Márquez. Y bueno, hace un momento estuvimos también con la conferencia de Nayeli Contreras sobre los lenguajes de programación. Y bueno, esta conferencia es la penúltima del día y se trata sobre uno de los componentes, o si no es el componente más importante, de una computadora. Y bueno, como todos sabemos, nosotros en este momento que estamos viendo esta conferencia, pues lo estamos haciendo a través de una PC, una computadora personal, una laptop, y esta computadora que nosotros estamos utilizando en este momento para poder visualizar esta presentación, pues utiliza un procesador para poder realizar este tipo de trabajos. Pero bueno, ¿qué es un procesador? Entonces vamos a iniciar con esa pregunta la presentación sobre qué es un procesador. Vamos a ver un poquito sobre la historia de los procesadores. Vamos a estar hablando mucho de Intel, que fue el pionero en lo que es el desarrollo de procesadores. Obviamente no es el único, pero sí es el más, el líder, por así decirlo, mundial, junto con AMD, de la fabricación de procesadores. Entonces vamos a estar hablando mucho de AMD, no es que vayamos a promocionar la marca ni nada por el estilo, pero sí se va a estar hablando mucho de lo que es Intel y AMD. Entonces vamos a ver también un poco de los que son los componentes internos de un procesador y cómo es el funcionamiento del mismo, y también, bueno, los nuevos procesadores que vienen para este año 2011. Entonces, como primera parte tenemos aquí lo que es un microprocesador. Bueno, nos dice que el microprocesador es el cerebro de cualquier computadora normal, sea una computadora de escritorio, sea un servidor, una laptop, una estación de trabajo, etcétera. Existen obviamente muchas marcas y muchos tipos de procesadores, los cuales realizan aproximadamente las mismas funciones de aproximadamente la misma manera. Entonces, como una definición podemos decir que el procesador es un circuito integrado que está constituido por millones de componentes electrónicos integrados. Entonces, este dispositivo, como podemos ver, es el encargado pues de realizar ahora sí que todas las operaciones que realiza nuestra computadora. Lo que son las operaciones aritmético-lógicas, las de control, las de comunicación, con todos los demás componentes integrados que conforman nuestra computadora. El procesador pues también ejecuta instrucciones de bajo nivel, realiza operaciones elementales como nos dice aquí la suma, la resta, la multiplicación, las operaciones lógicas, binarias y acceso a memoria. Entonces el procesador está constituido esencialmente, aquí nos dice, por registros, por la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la unidad de cálculo en coma flotante, que más adelante vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Y bueno, el primer procesador que fue creado por Intel fue el procesador Intel 4004. Pues fue lanzado por ahí del año de 1971. Vamos a estar hablando más adelante un poco de él y de una breve historia de lo que son los procesadores. Aquí vemos una imagen del procesador 4004, que fue el primer procesador Intel. Y bueno, en ese momento pues fue un gran avance porque se pudo tener todos esos componentes electrónicos en un solo chip o en una sola placa base, que era lo que hacía. Entonces, este procesador no tenía tanta capacidad, por así decirlo, pero para ese año, pues era un gran avance. Entonces, aquí tenemos un poco de la historia de los procesadores. Obviamente, pues, en los inicios,
no existían los procesadores así como los conocemos hoy en día. El microprocesador, como vemos aquí, surgió de lo que es la fusión entre dos ramas, que es la computación y la tecnología semiconductora, esto a principios de los años 70. Estas tecnologías iniciaron pues su desarrollo, ahora sí que a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que pues en ese tiempo los científicos desarrollaban las computadoras específicamente para uso de la milicia, para uso militar. Después, durante la posguerra, por ahí de 1940, pues la computación empezó también la computación digital pues comenzó a desarrollarse también para propósitos no solo militares, sino también científicos y propósitos civiles. Y entonces en 1948 se crea lo que es el transistor en los laboratorios Bell, que vino también a modificar todo este rumbo de los transistores. Entonces de los procesadores, perdón. Entonces, el transistor, como todos sabemos, este pequeño dispositivo electrónico que encontramos prácticamente en todos y cada uno de los dispositivos domésticos de uso diario y que tiene diferentes funciones como oscilador, amplificador, conmutador, etcétera, vino a revolucionar todo esto de los procesadores. Tiempo después de que se creó el transistor, por ahí por 1950, aparecen ya lo que son las computadoras de propósito general. Esas computadoras eran fabricadas utilizando tubos de vacío o bulbos como componentes electrónicos. Sin embargo, pues a finales de esa década se reemplazaron por el transistor. En esa época el transistor se convirtió ahora sí que en el componente de moda o más utilizado para el diseño de circuitos eléctricos por las funciones y por los beneficios que traía. Después, a mediados de los años 60, nacen lo que son las familias se producen las familias de circuitos de lógica digital, lo que es el SSI o la integración de baja escala y el MSI, que es integración de mediana escala. Entonces, la integración de baja escala, que pues eran los primeros circuitos integrados que se desarrollaron y cumplían funciones muy específicas. Después, con lo que es la integración a mediana escala, lo que hacía era permitía fabricar sistemas electrónicos que eran más complejos, pero utilizando una placa base más pequeña. Entonces, el SSI y el MSI corresponden a lo que es la baja y mediana escala de integración de componentes. Como dato, por aquí podemos mencionar que, bueno, las primeras calculadoras electrónicas en ese entonces requerían aproximadamente entre 75 y 100 circuitos integrados. Obviamente después se redujo la arquitectura a un circuito integrado simple, que es lo que llamamos hoy en día microprocesador o procesador. Bien, como mencionamos anteriormente, el primer procesador pues fue el Intel 4004 y este procesador tenía ciertas características. Contaba con 2300 transistores, era un microprocesador que tenía una arquitectura de 4 bits, es decir, que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo y trabajaba a una frecuencia de reloj de 700 kHz. También más adelante vamos a ver lo que significa eso de la frecuencia de reloj y los bits y todo esto para entender cómo funciona el procesador. Bien, entonces como les mencioné en un principio, pues existen muchos fabricantes de procesadores, entre los más comunes o en los primeros que asociamos o que se nos viene a la mente cuando hablamos de procesadores, pues son generalmente Intel y AMD, que son, por decirlo, los líderes de fabricación de procesadores a nivel mundial, pero no son los únicos. Podemos ver, como viene en la filmina, que existen otros como IBM, como Motorola, como Sun, como Qualcomm Inc., como Texas Instruments, como AT Microelectronics, etcétera, que también están en el rubro de fabricar procesadores, pero a lo mejor unos más enfocados a lo que es la telefonía móvil o a las calculadoras gráficas, como es el caso de Texas Instruments, o bueno, por ejemplo, Intel también tiene su gama de procesadores para dispositivos móviles, que es la Atom Z500. Entonces, podemos observar que pues existe gran variedad de compañías o empresas que se dedican a la fabricación de procesadores, algunos orientados más, como les digo, a las computadoras personales, a los servidores, otras más a los dispositivos móviles, los celulares, los videojuegos, las iPads, los iPhones, todo esto. Entonces,
pues sí, o sea, no nada más nos vayamos por el hecho de que está Intel y AMD, o sea, hay muchísimas más empresas que se dedican a la fabricación de procesadores. Bueno, y vamos a hablar también un poquito del progreso de los procesadores Intel. Bueno, el primer microprocesador, después del 4004, que se convirtió, por así decirlo, en una computadora personal, fue el Intel 8080. Esta, pues, era una computadora de 8 bits que fue presentada en el año de 1974. Pero si hablamos del primer procesador que salió al mercado, que, o sea, realmente salió para que la gente lo comprara y pudiera trabajar con él, fue el Intel 8088, que fue el que se incorporó a la computadora personal de IBM, por ahí de 1982. Entonces ese fue el primer procesador que salió al mercado gracias a la computadora personal, al IBM. Bueno, aquí en esta filmina puse aquí un cuadro comparativo del progreso que ha tenido los diferentes procesadores Intel. Si nosotros estamos involucrados un poquito en lo que es la historia de la computadora, pues podemos darnos cuenta cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, primero pues fue el procesador 8080, después se pasó al 8088, después vino el procesador 286, el 386, el 486, después de ella nos brincamos a lo que es el Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, 4, etcétera. Y como podemos ver aquí, pues hay unos datos interesantes que podemos ver en esta tabla y que vamos a explicar a continuación. Bueno, primero que nada, pues viene el año, ¿no? El año en que fueron lanzados. Vienen nada más hasta el 2004, obviamente faltan todos los demás, los más actuales, pero para darnos una idea de cómo fue incrementando las capacidades, las velocidades y las ventajas de sus procesadores. Si vemos aquí, bueno, vemos por ejemplo que tenemos lo que es los transistores, el número de transistores que tenían cada uno de estos procesadores. A medida que fueron saliendo nuevos procesadores, los transistores fueron aumentando. Si vemos ahí, el Pentium 4 tenía 125 millones de transistores. Entonces, tenemos también aquí lo que son los microns. Aquí les quería hacer una aclaración. Por ejemplo, todos estos procesadores que vemos en la tabla, todos y cada uno de ellos son mejoras del diseño original, del diseño básico, que es el 8080. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por ejemplo, el Pentium 4, que es el que viene aquí en la tabla, este procesador, por decir algo, puede ejecutar, no sé, alguna pieza de código que funcionó originalmente en el procesador 8088, pero la diferencia es que lo hace alrededor de 5000 veces más rápido. Entonces, muchos procesadores, si buscamos en internet la historia de los procesadores, vemos que muchos han sido reintroducidos o relanzados al mercado, modificando lo que son las velocidades de reloj, haciéndolas más altas durante muchos años después de la fecha de lanzamiento original. O sea, se han ido haciéndoles mejoras y por eso se han relanzado al mercado. Entonces, observando la tabla, tenemos ahí lo que son los micrones, que se refiere a lo que es el ancho en micras de lo que es el alambre, por así decirlo, más pequeño del chip, de este caso el procesador. Para darnos una idea en comparación con el ser humano, podemos decir que, bueno, el cabello humano tiene una medida